Queridos hermanos, qué bueno que podamos estar juntos otra vez para tener alguna consideración en la palabra de Dios, allí en el libro de los Hechos. Como dijéramos, estamos extractando algunos versos, no estamos trabajando en la totalidad de cada uno de los capítulos, con el interés de que el Espíritu Santo vaya marcando en cada una de estas porciones aquello que está esperando de nosotros, o al menos lo que este humilde siervo ha encontrado para sí, que le ha hecho mucho bien. Allí en el capítulo 20 del libro de los Hechos encontramos un derrotero que Pablo va llevando, eh, que pareciera ser que se interrumpe por espacio de 7 días allí en Troas, luego del alboroto allí eh, que sucediera en Éfeso. Dice el versículo número 7: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Es importante notar el interés que tenían estos por escuchar la palabra de Dios. Al parecer, tenían poquito tiempo para estar en aquella ciudad. Y en este primer día de la semana, Pablo va a extender su discurso, lo cual nos da indicios de que este primer día de la semana significó el último de su estadía allí con estos hermanos, o al menos es lo que logro intuir humildemente. Así que va a comunicar cosas. En medio de este interés, era una casa de 2 plantas, estaba en la planta alta, espaciosa, cerrada, iluminada de la forma que se nos explicó con lámparas. Así que el aire comenzó a viciarse y pasaron algunas cosas. Sí, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Nosotros colocamos un título como para reflexionar juntos. Acortar los discursos siempre será una buena idea, sobre todo cuando el auditorio está cansado. No siempre sucede, pero a menudo nos encontramos con esta disyuntiva. Decimos todo lo que tenemos que decir o ajustamos el discurso en función del estado de la concurrencia. Allí hay una doble responsabilidad. Aquel que tiene que comunicar tiene que dar todo el consejo de Dios, y aquellos que van a recibirlo tienen que estar aptos para poder recibir todo lo que Dios quiere decirles. Así que hay una preparación en ambos, en aquel que comparte y en aquel que está dispuesto a recibir de parte de Dios esta información. No sabemos los detalles por los cuales este joven estaba tan cansado, excepto el hecho de que Pablo extendió su discurso. Lo más importante de nuestro anuncio es, sin duda, arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesús. Allí Pablo va a tener que condensar una enorme cantidad de cosas que, según él, allí en el aposento alto, tenía que expresar claramente. A veces nosotros nos proponemos comunicar ciertas doctrinas que son indispensables para la vida de cada uno de nosotros, pero también para el desarrollo sano de la iglesia en la que estamos congregados. Eh, lo más importante que tenemos que tener en claro que nunca nos equivocaremos cuando le demos preeminencia a esto que se nos muestra allí en los versos 20 y 21. Concentrar nuestro discurso, concentrar nuestra instrucción en el arrepentimiento para con Dios y en la fe para el Señor Jesús. Dicho esto, el verso número 11 concluye la escena luego de que providencialmente, tal vez a partir de un milagro, Eutico restablece su vida, su salud. Dice: después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente, dice, hasta el alba, y así salió. ¿Cuánta necesidad tenían estos hombres y estas mujeres de Dios para escuchar la palabra, que el discurso, que tuvo este inconveniente serio a medianoche, se extendió hasta la salida del sol?
tratamos de traer aquel acontecimiento a nuestra vida presente y no tenemos el hábito ni tampoco la conducta habitual de extendernos en esto de estar escuchando atentamente la explicación narrada de la palabra de Dios por boca de uno, que tal vez con un sonido monocorde, con distintos cambios de entonación, intenta aclararnos aspectos indispensables sobre la palabra. Que el Señor nos ayude a reflexionar sobre cómo estamos nosotros habituándonos, diciéndole a nuestro cuerpo que se serene, que se quede tranquilo, que se disponga a escuchar. Nos hemos habituado a través del tiempo a pasar una importante cantidad de tiempo alabando a Dios, y esto está bien, pero no podemos alterar el orden, tenemos que priorizar el tiempo que nosotros le dedicamos al aprender de la palabra de Dios. ¿Qué es lo más importante? Aprender la palabra de Dios, leerla, practicarla, hacerla carne. Y por supuesto, como resultado, nosotros expresamos palabras buenas, honramos a nuestro Dios reconociendo su grandeza a través de la alabanza y principalmente a través de la adoración, como en aquel acontecimiento donde partieron el pan y recordaron a Jesucristo. Progresa la lectura y allí tenemos que poner un poquito de contexto, eh, por razones que ignoramos en toda su extensión. Pablo quiere abreviar su viaje y no perder demasiado tiempo porque quería estar prontamente en la ciudad de Jerusalén, en donde él intuía, además que se le había mostrado claramente, iba a experimentar alguna dificultad, pero él debía estar en ese lugar y hacia ese lugar se dirigió. Pero no evitó en Mileto convocar a los ancianos de Éfeso para despedirse de ellos y de los creyentes que estaban allí congregados. Por eso esta expresión es importante, porque él está aclarando parte de eso que nosotros no observamos, que debe caracterizar a la voluntad de quienes comunicamos la palabra de Dios. Dice allí: y como nada que fuera útil he rehuido de anunciaros y enseñaros. Mire la palabra rehuir, detener, pausar, no tener voluntad. Es importante que las cosas que Dios quiere que el pueblo de Dios escuche sean dichas de forma correcta, de forma amable, pero de forma oportuna, en toda la extensión que requiera la explicación de aquello que tiene que ser enseñado. El discurso que se alargó en Troas para Pablo y los presentes estaba plenamente justificado por su necesidad espiritual. Cuando nosotros nos exponemos a que algún discurso se extienda, tenemos que presentir que Dios también tiene algo importante que comunicarnos y estar dispuestos a escuchar. Dice que Él lo anunció, les enseñó públicamente y por las casas, públicamente, de manera abierta a todos. He estado observando el estado de WhatsApp de Elisa Bango, la morena misionera de Angola que compartió labores con nosotros en el hogar de niños. Y es interesante, si usted tiene el contacto, observe cómo nuestra hermana sigue insistiendo en la prédica pública del Evangelio, en las calles del territorio en el cual ella habita, pero también en los medios de transporte. No todos podemos hacer exactamente lo mismo, pero sí nosotros podemos intentar que todos aquellos que tomen contacto con nosotros reciban de parte nuestra información sobre Jesucristo, y si el Espíritu Santo genera una oportunidad, que lo presentemos como hemos aprendido desde muy jóvenes. Por las casas, en las residencias unifamiliares o en las viviendas donde vive más de una familia, es decir, en lugares concurridos independientemente de la cantidad. Debemos enfocarnos en lo que Dios nos ha encomendado, testificamos. Hemos dicho que lo importante es el arrepentimiento para con Dios y la fe en Jesucristo. Miré lo que dice allí el verso 24: pero de ninguna cosa
hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El Evangelio de la gracia de Dios incluye nuestra necesidad de arrepentimiento para recibir esta oferta gratuita de perdón, pero también incluye que tenemos que depositar nuestra confianza en Jesucristo. Tenemos que estar correctamente enfocados los hijos de Dios, aquellos que hemos aprendido cuál es nuestra responsabilidad. Tenemos que evangelizar, tenemos que hablarle a las personas de Jesucristo. ¿Cuál era el ánimo del apóstol Pablo? El combustible, ya sabemos, el Espíritu Santo que lo energizaba, pero su disposición anímica, mire, él no hacía caso, él no permitía que alguna idea contraria, aquella que tanto el Señor camino de Damasco había impreso en su corazón y el Espíritu Santo a lo largo de su ministerio, tomase algún tipo de envergadura que le retirase a él de la dirección correcta. No derivar en la mente, no estar con nuestra mente en cualquier cosa, prestándole atención a aquellas cosas que hacen que nosotros nos debilitemos. ¿Cuántas son las cosas que nos debilitan? Mire, cuando usted empieza a pensar en las cosas que tiene o en las que no tiene, las que desea y las que desea y no puede obtener, cuando usted se concentra tan solo en el sufrimiento y el dolor o añora tan solo el placer y el bienestar, hay una serie de circunstancias que son vividas en distintas etapas de nuestra vida de forma diferente, distinta. Así que conociéndolas tenemos que morigerar nuestros deseos, tratando de ser austeros y contentarnos. Dice que él no se aferraba, él no estimaba preciosa su vida, no se tomaba con firmeza al cuidado propio, cuando este cuidado propio, es decir, de su integridad y de su salud personal, obstaculizaba su servicio de amor a Dios. Él quería completar el trabajo, terminar la carrera, hacer aquello que Dios le había dicho que tenía que hacer. Allí carrera, Dromón, se puede traducir las tareas de la vida. ¿Cuáles son las tareas de su vida? ¿Cuáles son? Atender a su esposo, atender a sus hijos, atender a su esposa, querido hermano, proveer para las necesidades, estar dispuesto a brindar un consejo oportuno. Hay tantas cosas que tienen que ver con las tareas de la vida, pero hay una por sobre todas ellas, que es nuestra responsabilidad individual de, haciendo estas cosas, comunicar la verdad. Para dar testimonio, para testificar afirmando quién es Jesucristo, para que las personas puedan entender lo que significa el Evangelio de la gracia, de esa buena voluntad difundida gratuitamente de parte de Dios. Generando siempre que sea posible un clima apacible de amoroso cuidado. Mire, en aquella extensa despedida se encuentra también esta idea. Dice, por tanto, mirad por vosotros, le dice a estos ancianos reunidos y a la concurrencia en aquella oportunidad. Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Mire, tenemos que reflexionar en este hecho que acabo de mencionar. Le costamos a Dios la sangre de su Hijo y Él la derramó voluntariamente. Esa sangre nos cubre, nos honra, nos dignifica. Maravilloso, Señor. Tenemos que mirar entonces y tener una actitud, diríamos, de provechoso cuidado con aquellos que Dios ha colocado cerca nuestro para que ayudemos. Por supuesto que los ancianos, pastores, sobrevedores tienen una responsabilidad delegada y una autoridad delegada de parte de Dios que nos excede y es tremenda. Tenemos que orar por ellos, tenemos que sostenerlo con oraciones, tenemos que bregar para que la tarea que ellos desempeñen sea hecha eh, con excelencia, pero también que no les cueste demasiado por nuestra indolencia. Tenemos que mirar, considerar cuidadosamente, estar atento. Nunca como en este tiempo nos cuesta a los cristianos mantener la atención. Hay tantas cosas. Mire, hay un principio de la comunicación. Tiene que haber un emisor, tiene que haber
un receptor para que la comunicación se verifique, pero entre uno y otro hay cosas que obstaculizan. A eso se le llaman ruidos. Mire, hace un instante ladraba un perro, pasó un automóvil, se batían unos tambores y tal vez como fondo musical, algunos de esos sonidos surgen de la pantalla. Bueno, para que la comunicación se establezca con claridad tenemos que evitar los ruidos, aquellas cosas que son obstáculos. Para nosotros esos, pero para la predicación del Evangelio, todo aquello que hace que el que escucha no logre comprender con claridad o menosprecie lo que nosotros decimos. Nuestros mayores nos decían claramente, tienes que tener un testimonio bueno, si fuera posible, excelente, para poder hablarles a las personas con autoridad, pero también con cariño y con generosidad. Es para todo el rebaño, la cantidad total, no pueden quedar excluidos. Hace tiempito tuve el gozo de tener en casa la visita de un querido hermano de Honduras, él con el sobrevedor de su iglesia, el pastor de su iglesia, el anciano de su iglesia, hace visitas. El anciano lo está instruyendo de cómo se realiza esta labor pastoral. Qué importante es que se realice. Que la hagan aquellos que tienen responsabilidad, pero también aquellos que tienen autoridad delegada de parte de ellos para realizar este trabajo pastoral. Delegado, no como pastores, pero sí como hermanos que tenemos interés genuino en el bienestar espiritual de otros. Aquello que ha puesto por obispo. Mire lo que dice. ¿Cuál es la función? El término episcopous. Dirige, cuida y es responsable de una asamblea de creyentes. Dirige, cuida. Un líder que vigila. Oremos por nuestros líderes espirituales en este tiempo de tanta dificultad, en donde hay tantas variables que atender, tantos problemas para resolver, tantas inquietudes que tratar de soslayar, en días de complejidad doctrinal, en donde las ideologías nos confunden y las circunstancias a veces nos atemorizan. Que el Señor te fortalezca para seguir adelante con firmeza. El Señor nos ganó al precio de su propia sangre. Dice allí aquella persona que analiza el término que ganó es obtener por sí mismo, tal vez con un esfuerzo adicional. Me gusta pensar en ese esfuerzo adicional, en eso que sin agotar la capacidad que Dios tiene para hacer cualquier cosa, requirió un esfuerzo mayor. Y el Señor realizó ese esfuerzo mayor. ¿Cuántas gracias tenemos que darle a Dios por ello? Tenemos que estar ocupados en auxiliar a nuestros semejantes. El apóstol Pablo en esa extensa despedida está trazando algunas directrices espirituales para nosotros también hoy. Dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Lo primero que puedo destacar es el hecho de que las hermanas de Confi han utilizado esta última frase como frase lema. Qué bueno es que tengamos un lema de semejantes características. Ahora bien, Pablo viene hablando del sostenimiento económico propio y de aquellos que le ayudan a servir. Y dice que para ese sostenimiento propio y de quienes les ayudan a servir, las manos le han ayudado. Es decir, él ha trabajado para tener los recursos necesarios, aquellos que eran suficientes, para su manutención y para poder encaminar a aquellos que eventualmente le acompañaban. Grandes sumas de dinero, es decir, esfuerzos a la medida de esa necesidad para poder tener los recursos necesarios para poder hacer la obra, para no serle gravoso absolutamente a nadie. Participar en la obra es un privilegio, no una carga. Usted no se tiene que sentir explotado, muy por el contrario, tiene que dar con generosidad para que la obra se extienda. Si usted es avaro, si usted es mezquino, seguramente eso se expresará de manera clara en los hechos cotidianos de su vida doméstica. Algunas cosas le faltarán, porque es un principio divino. Si nosotros damos con generosidad, Dios tiene generosidad con nosotros. Puede que, a ver, el hecho del desprendimiento personal nos coloque en una situación de riesgo, o tal vez de pobreza, o tal vez de alguna necesidad insatisfecha.
y tenemos que darle gloria a Dios de la misma forma. Tremenda herejía la que llevan adelante aquellos que hablan sobre la prosperidad, generando esta conciencia falaz de que siempre tenemos que estar, diríamos, disfrutando de bienestar y experimentando placer. La vida cristiana es mucho más que tan solo eso. El gozo es una experiencia sublime que está por sobre todas estas experiencias humanas. Y el gozo lo brinda el Espíritu Santo sin importar las circunstancias que nosotros atravesemos. ¿Qué está diciendo entonces allí extendiendo el concepto? El sostenimiento propio, el de quienes sirven, pero mire, es interesante analizarlo. Él le ha enseñado más precisamente allí el término que se lo mostró, se los mostró. Esto implica el modelaje. Él estuvo mucho tiempo, aproximadamente 3 años, y en esos 3 años hubo un núcleo convivente y personas que, estando en su círculo, podían ver cómo él se comportaba. Dice que trabajando. Esta palabra trabajar, copiontas, es un trabajo arduo que a veces se torna tedioso y que a veces se extiende hasta la fatiga. Son esas tareas que nosotros no queremos realizar. Sin embargo, los hombres y las mujeres de Dios honestos y sinceros saben de lo que yo estoy hablando. Se trabaja hasta que llega esta fatiga. No se la busca, pero a veces tenemos que hacerlo. Y allí está nuestro cuerpo al que le tenemos que dar órdenes precisas. Quédate allí haciendo lo que es necesario, lo que se debe, lo que estamos obligados a hacer. ¿Qué cosa? Trabajar de esta manera. Estamos obligados a hacerlo. Y así ayudar, socorrer o tomar parte, mire, auxiliar de inmediato o sumarme a otros tales que están haciendo algo bueno por otros. Y muy importante, mire los necesitados. Allí necesitados son las personas que están débiles o que están enfermas. Hay personas que están necesitadas de alimentos, lo cual debilita su organismo. Pareciera ser que el texto está orientado a necesidades que impactan en el cuerpo, pero en este tiempo las necesidades emocionales y espirituales también impactan en el cuerpo. Es decir, que la debilidad y la enfermedad a veces son la evidencia de problemas espirituales profundos y otras veces de indolencia, inconsecuencia o situaciones inesperadas. En todas estas situaciones inesperadas tenemos que estar dispuestos a que lo producido por nuestro trabajo pueda aligerar esta carga. No tenemos la responsabilidad de alimentar holgazanes y vagos. Esa no es nuestra responsabilidad. Lo que usted ve a su alrededor no está bien. Sí está bien en aquellos casos que son tal vez una importante cantidad o una mayoría de personas que tienen necesidad. Es digno que se les ayude, que se les acompañe. Los cristianos priorizamos la ayuda ¿en quiénes? En otros creyentes que tienen necesidad. Y dentro de ese espectro más amplio, en aquellos que realmente están debilitados y que están atravesando la enfermedad. No esas personas bien alimentados, gorditos, del pelo lustroso, que reclaman bienestar hablando a través de un teléfono costoso. Eso no. Tenemos que traer a la memoria, recordar que es más bienaventurado, que se caracteriza por la felicidad, el hecho de dar. Miren, interesante allí cómo se traduce dar, entre otras cosas, conceder. Usted tiene y permite, concede, se desprende, que recibir, sujetar, sostenerlo con firmeza, no dejarlo. A qué bueno es cuando a usted le dan algo y está dispuesto a que eso que usted ha recibido, que le ha llenado de felicidad o ha dado satisfacción a una necesidad, también satisfaga la necesidad de otros. Hemos llegado al final y baten los cañones aquí detrás mío. No me puedo extender mucho más. Querido hermano, que Dios le bendiga. Que usted pueda apropiarse de estos principios que encontramos en la Escritura para que hagamos el máximo de los esfuerzos, para que invirtamos nuestro tiempo en enseñar, pero también en aprender, aunque esa jornada de instrucción se extienda y las lámparas por ahí hagan que nosotros tengamos un poquito de sueño. Evitemos caernos, por favor. Que el Señor nos ayude para que
comuniquemos todo lo que tenemos que comunicar, no reservándonos a algo de todo ello, que podamos instruir, que podamos capacitar a aquellas generaciones de creyentes que son un poco más jóvenes que nosotros, para que puedan enfrentar el desafío que viene, que tal vez sea como el que nunca la Iglesia de Jesucristo ha enfrentado, para que trabajando con entusiasmo, con alegría, con dedicación, puedan honrar el nombre del Señor Jesucristo. Aquellos hombres estaban arrodillados en la playa, entristecidos porque nunca más iban a ver el rostro de aquel que por tanto tiempo les había enseñado la palabra de Dios. Podemos ensayar una actitud de recogimiento en esta oportunidad sentida, para que el Señor nos haga recordar el periplo espiritual de nuestros mayores, que ha permitido que estemos en este lugar, en esta posición, delante del Señor, y que honrando su recuerdo, su memoria, recordando cuál fue el resultado de su conducta, podamos imitar su fe. Que Dios bendiga su palabra.